El capítulo 35 del libro de Génesis dice de la siguiente manera: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar Et-Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Qué hermoso es poder ver que en la misericordia de Dios, Dios sigue siendo un Dios de segundas oportunidades. Dios sigue siendo un Dios de misericordia, que lo único que espera es que nosotros nos acerquemos a Él. Y lo bueno de acercarse a Dios es que la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. El pasaje bíblico que considero en la mañana de hoy encierra el nombre de una de las ciudades que más se menciona en el Antiguo Testamento, después de la ciudad de Jerusalén. Y el nombre de esta ciudad es Betel. Lo interesante del nombre de esta ciudad y su significado es que frecuentemente, no solamente la Biblia lo presenta, lo menciona frecuentemente, sino que inclusive tenemos hoy en día congregaciones en diversas partes del mundo que dentro de su nombre eclesiástico, muchas de ellas tienen este nombre de esta ciudad llamada Betel. Y es precisamente por su significado, porque Betel significa casa de Dios. Y es un dato interesante que la Biblia lo mencione en varias ocasiones para hacernos a nosotros recordar, entender lo importante que es la casa de Dios, el valor que debemos darle a la casa de Dios. Y en una de mis primeras reflexiones a principio de año, yo hablaba y decía de que la gente acostumbra cada vez que comienza un nuevo año a hacer resoluciones, pero las resoluciones son promesas que nos hacemos a nosotros mismos, que muchas veces fallamos a ellas. Y yo decía que Dios no quiere que hagamos resoluciones, Dios quiere que hagamos compromiso con Él, porque el compromiso que se hace con Dios es algo que lo tomamos con mucha seriedad, recordando que la Biblia dice que es mejor no prometerle a Dios que prometer y no cumplir. Así que este nombre de esta ciudad debe estar constantemente en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para que le demos importancia a la casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Es un lugar donde desde un principio Dios comienza a tratar con cada persona que en algún momento dado llegó hasta ese lugar. La Biblia presenta que en un momento dado Abraham fue allí, y allí fue donde Abraham por primera vez invocó el nombre del Señor. Fue el lugar donde por primera vez Abraham rinde reverencia a Dios, a un Dios que nunca había visto, que hasta el momento que Dios le habla nunca había conocido de Dios ni había escuchado hablar de Dios. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que cuando miramos el momento donde Abraham llega a Betel, nadie le dice a Abraham, porque es que él no lo conocía, nadie le dice a Abraham que le haga un altar a Dios. Nadie le dice a Abraham que ore a Dios. Pero algo en el corazón de Abraham lo movió a hacer este gesto, a levantar altar a Jehová,
a orar delante de la presencia del Señor, a agradecerle al Dios que todavía él no conocía a cabalidad por haberlo sacado de una tierra llena de idolatría y haberlo convertido no solamente en el hombre al cual Dios llama el Padre de la fe, sino al único hombre que la Biblia presenta con este título, amigo de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 12, verso 8 y Génesis capítulo 13, verso 4. Fíjate lo hermoso que es mirar la vida de Abraham. Y Abraham nos está enseñando a nosotros que una de las cosas que Dios le agrada de aquellos que le sirven, que le buscan, es cuando le buscamos de manera voluntaria, cuando le buscamos de manera desinteresada, no pendiente a lo que Dios pueda darnos, sino en qué podemos ofrecerle nosotros a Dios. Y quizás alguien me diga esta mañana, pero hermano Alex, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dentro de eso poco que a veces pensamos que tenemos, hay un corazón que se lo podemos poner en las manos a Dios. Hay unos talentos que los podemos poner a la disposición de Dios. Hay unos dones que nos ha regalado Dios para que los pongamos en función para la gloria de su nombre. A Dios simplemente le interesa ver que en nuestro corazón hay disposición, hay sentimiento voluntario para hacer las cosas y acercarnos cada día más a su presencia. Betel es el lugar donde Abraham por primera vez le levanta altar al Dios del cielo. Betel es el lugar donde luego de Jacob haber engañado a su hermano Esaú, haberse robado la primogenitura, que no tengo tiempo para hablar de eso, pero como quiera, la primogenitura le correspondía a Jacob. El mecanismo que Dios utilizaría en el camino, solamente Dios lo sabe, pero Dios no necesitaba del engaño de Jacob y de su madre para tomar aquella primogenitura que ya Dios desde el principio había dicho que le correspondía a Jacob. Cuando la madre de Jacob y Esaú está embarazada de ellos dos como gemelos, la Biblia dice que el Señor desde un principio dijo: dos pueblos pelean dentro de tu vientre. Pero la Biblia dice bien claro que el profeta dijo, la voz de Dios a aquella mujer le dice: el mayor servirá al menor. Ya Dios había determinado que Jacob sería el que recibiría la bendición. Pero los mecanismos de Dios nunca serán como los nuestros. Y Dios nunca necesitará ayuda nuestra para Él glorificar su nombre. Pero eso es la historia para otro día. Es en Betel donde cuando Jacob sale huyendo de su hermano Esaú, por miedo a que Esaú había dicho que quería matarle, se detiene en Betel. Allí toma un momento de descanso, toma una piedra y pone su cabeza sobre ella y se queda dormido. Es allí donde Jacob ve el sueño, ángeles subiendo y bajando por una gran escalera, y de momento se levanta y dice: cuán terrible es este lugar. Ciertamente que Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Allí en Betel, en esa primera parada de Jacob en Betel, tiene el sueño. Se le anuncia que Dios lo iba a bendecir en grandes proporciones. Nadie le dijo a Jacob que dejara una señal allí. Nadie le dijo a Jacob que hiciera ninguna promesa. Pero esas cosas estaban en el corazón de Jacob y las hizo antes de salir de Betel en esa primera ocasión. Es lo que nos presenta Génesis capítulo 28, versos 13 al 19. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que Él es el mismo, Dios es el mismo ayer y por todos los siglos. Y la casa de Dios siempre debe tener un valor importante en nuestra vida. Dios quiere que nosotros valoremos su casa.
Dios quiere que nosotros amemos su casa. Por eso es que en el pasaje bíblico que hemos considerado en la mañana de hoy, nos presenta el momento donde luego de Dios haberle permitido a Jacob regresar, abrazarse con su hermano Esaú, pedirle perdón, en ese transcurso, antes de llegar donde estaba su hermano Esaú, tuvo el encuentro con aquel personaje celestial que tocó en la coyuntura, finalmente dejándolo cojo y cambiando su nombre. Y aquella palabra de aquel personaje celestial diciéndole: has peleado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Por eso es que nosotros cantamos en muchas ocasiones coros y hablamos de que la bendición hay que pelearla, hay que lucharla, porque la bendición está siempre disponible, pero hay obstáculos en el camino, hay situaciones difíciles en el camino que a veces están para impedir que alcancemos la bendición. Pero cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, cuando llegamos a Betel, todas estas cosas cambian. No podemos olvidar la importancia de lo que Dios quiere manifestarnos a través de este nombre, Betel, casa de Dios. Betel es un recordatorio de que Dios está con nosotros en cada paso de nuestra vida, en cada movimiento que nosotros damos. Betel, casa de Dios, es un recordatorio de que Dios está con nosotros. Betel es un lugar donde nos consagramos para Dios. Betel es uno de los lugares que visita el profeta Eliseo. Antes de terminar siendo el sucesor de Elías, Eliseo llega con Elías a Betel, allí en la casa de Dios. Es el lugar donde nos consagramos a Dios. Betel es el lugar donde nos entregamos totalmente para Dios. Betel es un lugar de comunión. Betel es un lugar de comunicación con Dios. No podemos vivir aislados de Betel. No podemos vivir aislados de la palabra del Señor. Y 4 instrucciones le da Dios a Jacob en ese momento donde le está diciendo: regresa de nuevo a Betel, al lugar donde yo te me revelé, al lugar donde yo te hablé, al lugar donde yo comencé a hacer la obra contigo para demostrarte que yo soy Dios de segundas oportunidades. Tú no te has dado cuenta, mi amado, que a veces se nos olvidan estos detalles. Cuando Pedro niega al maestro, regresó de nuevo a la barca, regresó de nuevo a las redes, regresó de nuevo a la pesca, del mismo lugar de donde Jesús lo había sacado, que le había dicho: déjalo todo y sígueme, porque yo voy a hacerte pescador de hombre. Pedro regresa al mismo lugar. Por eso es que nosotros no podemos perder la conexión con Betel. No podemos perder la conexión con la casa de Dios. Es peligroso perder la conexión con la casa de Dios. Esto no es asunto de un día, de varias horas. Es que mientras más tiempo podamos pasar en la casa de Dios, más bendición de Dios recibiremos para nuestra vida. Es el lugar donde nos encontramos con Dios y Dios se encuentra con nosotros. Fíjate que Dios no se queda simplemente con esa primera experiencia que le regaló a Jacob. Ahora en el capítulo 35 le está diciendo Dios a Jacob: levántate. Y Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que nos pongamos de pie. Dios quiere que aún en medio de lo que podamos vivir, de nuestra situación actual, de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras caídas, de nuestra enfermedad, Dios te está diciendo a ti y a mí en la mañana de hoy: yo quiero que tú te levantes. Hijo de hombre, aleluya, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, oh gloria, y Jehová hablará contigo. Esa es la palabra que Dios te está dando esta mañana. Dios te está diciendo: levántate, ponte de pie. Es tiempo de escuchar mi voz.
Es tiempo de volver al encuentro conmigo. Es tiempo de volver a la consagración conmigo. Es tiempo de volver a relacionarte conmigo. Mira lo grande de la misericordia de Dios, que Él todavía sigue interesado en que nos volvamos a reencontrar con Él. Dios le está diciendo a Jacob: ya tuviste un primer encuentro conmigo en Betel. Regresa, levántate, sube. Es la segunda instrucción que le da el Señor. Sube, porque para Dios el lugar donde tú te encuentras ahora no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Dios no te hizo para lamentarte. Dios no te hizo para que sufras. Dios no te hizo para que tú estés hecho un mar de lágrimas. Dios no te hizo para que tú estés diciendo: no puedo, ya no aguanto, ya no soporto. Dios te está diciendo: tienes que levantarte y tienes que subir. Tienes que llegar a un lugar alto. Tienes que llegar arriba, donde puedas ver mejor lo que Dios tiene que enseñarte. Que los pensamientos de Dios para ti no son pensamientos de mal, sino que son pensamientos de bien y de bendición. Dios quiere que tú entiendas que en el lugar donde te encuentras ahora mismo, quejándote, lamentándote en el suelo, no podrás ver lo que Dios quiere que tú veas. Y como una anécdota que en una ocasión leí, y creo que lo utilicé en una reflexión pasada como parte de lo que mencioné, Dios te hizo para que tú vivieras en las alturas. Dios te hizo águila, pero no puedes ser como aquel águila que aquel hombre encontró siendo apenas un polluelo y lo llevó y lo puso junto con los otros polluelos que tenía. El águila creció, se hizo grande, su plumaje esbelto, pero no volaba porque se había acostumbrado a vivir entre las gallinas, se había acostumbrado a vivir en el suelo. Un día otros águilas lo vieron, trataron de hacerle entender que era águila, trataron de llevarlo para que volara. No hubo manera de convencerlo, porque aunque tenía físico de águila, pero tenía mente de pollo. Y aunque suene jocoso la manera en que lo dije, Dios no quiere que tú vivas en el suelo. Dios quiere que tú entiendas que Dios te hizo para las alturas. Dios te está diciendo: tienes que levantarte, tienes que subir al lugar donde Dios quiere que tú subas, para que tú veas lo que Dios tiene preparado para ti, para los tuyos. Número 3, Dios le dice a Jacob: quédate allí, no te muevas, no te vayas. Tienes que aprender a ser estable. Uno no brinca de iglesia en iglesia. Cada vez que hay problemas, uno no se va del lugar donde uno está. Cada vez que la situación se complica, uno no se va del lugar donde Dios te puso. Tienes que haber estabilidad. Haber estabilidad en nuestra vida espiritual. Tiene que haber estabilidad en nuestra vida secular. Tiene que haber estabilidad en todo lo que hagamos. No podemos estar buscando a quién echarle la culpa de cualquier situación que viene. Debemos analizarnos, porque muchas veces somos nosotros los culpables. Dios quiere que tú te quedes en el lugar donde Dios te puso, donde Dios te plantó, hasta que Dios te muestre lo que Dios quiere enseñarte. Y lo otro que le dijo Dios a Jacob fue: levántate, sube, quédate allí y hazme un altar. Hazme un altar. Aleluya. Prepárate para darme lo mejor. Prepárate para darme tu mejor adoración. Es lo que Dios te está diciendo. Hazme un altar en esta mañana. Sacrifica para mí. La Biblia dice que cuando Abraham subió y le hizo sacrificio a Dios, capítulo 15 del libro de Génesis, que mientras Abraham estaba allí adorando al Señor en ese holocausto, esperando que la bendición de Dios llegara, esperando que Dios contestara, ¿sabe qué pasaba? Que lamentablemente se cansaba y venían las aves de rapiña y empezaban a volar por encima del holocausto. Pero Abraham, con las pocas fuerzas que tenía, seguía soplando, porque aquel era el holocausto para el Señor. Dios te está diciendo: sopla lo que haya que soplar, pero mantén tu altar encendido. Sóplalo. Sopla, quita de tu vida lo que pueda impedir tu comunión con el Señor.
Quita de tu vida lo que te pueda separar del Señor. Dios te está diciendo, sopla lo que pueda separarte y que tu altar esté listo para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Hoy en esta mañana el Señor te está diciendo, levántate, ponte de pie, sube al lugar, a la altura que Dios quiere que tú estés. Quédate, demuestra que tienes estabilidad a la hora de servir a Dios. Y donde quiera que estés, hazle un altar a Jehová. Dale lo mejor de tu vida a Jehová. Y algo yo te garantizo, que la bendición de Dios, de la misma manera en que descendió sobre la vida de Jacob, descenderá sobre la tuya. Y podremos decir, como decía el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Lindo día, bendiciones en el Señor.